Bueno, hermanos, vamos para la palabra de Dios. Este púlpito es prestado, así que me dejan un segundo para ubicarme. ¿Qué tengo aquí? Amén. Todos tienen sus boletines y detrás, en la parte del programa, usted va a encontrar los puntos. Y me gustaría muchísimo que usted vaya ahí y vaya junto también con lo que voy diciendo. Gracias, pastor. ¿Ve? Hay cosas que no sé cómo manejarlas aquí. Bueno, déjeme contarle algo interesante que pasó hace mucho tiempo. Dice que un maestro universitario, ateo, ustedes ya saben lo que es ateo, alguien que no cree en la presencia de Dios, dice que se fue a la isla de Fuji hace muchos años atrás. Cuando él llegó a la isla de Fuji, dice que encontró al jefe de una tribu de esa isla. Entonces, habló con el jefe de la tribu. Qué emocionante que usted vaya a una isla y vea una tribu y el jefe. Y dice que el jefe agarró y le dijo: ¿cómo está? Bienvenido a la isla de Fuji. Déjeme decirle que nosotros estamos bien contentos por los americanos. Ellos hace mucho tiempo atrás vinieron a nuestra isla, misioneros. Y ellos nos presentaron la palabra de Dios, y ellos nos hablaban de la Biblia y nos hablaban de que la Biblia es la palabra de Dios, le dice. Usted ve esas montañas, le dice, allí arriba, usted ve esa roca grande arriba. Y el hombre le dice, el universitario, ateo, le dice, sí, yo lo veo. Pues déjeme decirle que allí en esas rocas arriba era donde mis antepasados solían golpear la cabeza de nuestros enemigos hasta matarlos. Oh, le dice él. Y usted ve ese horno que está detrás de esa roca, le dice. Esos hornos que están allí grandes, arriba en la montaña. Sí, le dice el universitario, el profesor universitario. Pues déjeme decirle, le dice, que en esos hornos era donde mis antepasados solían hornear a nuestros enemigos para comérnoslo. Así que déjeme decirle que usted debe dar muchas gracias a Dios por la palabra de Dios. Porque si no fuera por ella, por la Biblia, usted sería mi lunch hoy día. Déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios cambia vidas. Y aunque este profesor universitario era ateo, creo que por primera vez en su vida dio gracias por la palabra de Dios. La pregunta es, si la palabra de Dios, la Biblia, es tan importante, si es algo que cambia las vidas, si decimos que es algo que nosotros necesitamos hacerla, ¿por qué no la leemos? ¿Por qué no pasamos días, a veces semanas, a veces meses sin tocarla? ¿Por qué no la enseñamos a nuestros hijos? ¿Por qué no la buscamos todos los días para buscar dirección, para buscar que Dios nos hable? ¿Por qué no traemos a nuestros hijos a las clases donde enseñan la palabra de Dios? ¿Por qué inclusive hay iglesias que predican todo menos la palabra de Dios? Hablan de todo menos de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace unos meses atrás el pastor nos trajo una prédica acerca de por qué los cristianos no leen la Biblia. Así que yo no voy a ahondar en eso. Yo sé que usted ya sabe los porqués. Más bien yo quiero hoy día decirles por qué nosotros somos beneficiados con la palabra de Dios. ¿Por qué es un beneficio y es algo que me ayuda? ¿Qué ganamos al leerla? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al leerla? Y la pregunta aquí no es si la Biblia debemos leerla o no, porque yo sé que todos van a decir debemos leerla. La pregunta aquí ¿es la Biblia el libro con el cual usted no podría vivir? ¿Es la Biblia el libro con el cual usted no podría pasar ni un solo día sin leerla? Esa es la pregunta hoy. Así que vamos a estas notas y primero quiero que todos los que han traído su Biblia la levanten. Amén, amén. Venir a la iglesia es venir a aprender de la palabra de Dios. No me levanten los signarios, Biblias. Amén. Muy bien.
¿Cuál es una de las razones por la cual yo no dejo de leer mi Biblia cada día? Número 1, porque leer la Biblia nos prepara para la vida. Leer la Biblia nos prepara para la vida. Mi familia y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, como muchos de ustedes. Pero uno de los más recientes fue el año pasado, en julio del 2012, cuando fue el momento en que el Señor se llevó a mi madre. Como todos nosotros, siempre pensamos que ese sería el momento más difícil, que quizás sería un momento donde sería algo difícil de pasar. Inclusive yo pensaba, Señor, yo no sé qué va a pasar cuando eso suceda. No sé si estaré lista, no sé qué sucederá. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios me preparó para ese momento. No me preparó antes y certeramente no me preparó intelectualmente antes. Me preparó en ese mismo momento, porque la palabra de Dios me recordaba que mi madre, como una creyente, iba a ir al cielo. No iba a desaparecer de mi vida, simple y llanamente iba a ir y ahí iba a adelantarse, iba a estar ante la presencia del Señor y que nos iba a esperar allá. Era una partida, es como que si se va primero. Pudo traer paz y tranquilidad a mi corazón, saber que ella solo parte, saber que hoy en día, créanme, ella está cerca al Señor Jesucristo, gozando de Él, viéndolo cara a cara, sin sufrimiento, sin dolor, esperando por cada uno de nosotros. ¿Quién pudo hacer eso? La palabra de Dios. El hecho de creer que la palabra de Dios dice eso, yo se lo creo, y por eso estoy como estoy ahora. Ha pasado un año, ¿la extrañamos? Sí. Pero nos gozamos que está con quien quisiéramos todos nosotros estar en este momento, con el Señor. La palabra de Dios es la única que nos puede preparar para esa situación. Ya el apóstol Pedro lo decía. Miren, vayan a Primera de Pedro 1:6-7. Primera de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién dijo que no íbamos a pasar por pruebas? ¿Quién dijo que no íbamos a pasar por cosas difíciles? Claro que la vamos a pasar. Pedro lo dijo. En Primera de Pedro 5:6-7, unas páginas más adelante, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuera tiempo. 7, echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, una cosa es leer la Biblia, y otra cosa es creerle. Una cosa es decir, yo leo la Biblia, y otra cosa es poner en práctica esto cada día de mi vida. Cuando la gente me ve, cuando yo tengo el problema y ve cómo manejo el problema. Eso es diferente, eso es, leo la Biblia, la creo para mí y sé que Dios no me va a engañar. Si Él me dice que mi madre está bien y me está esperando, le creo. No hay razón para que yo esté angustiada, para que esté desesperada. No hay razón para que pierda el control. No hay razón para que entre en depresión. El Señor me dijo que ella iba a un mejor lugar y se lo creo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Okay? Qué importante es buscar a Dios con todo nuestro corazón cada día. ¿Saben por qué? Es como lo de las vacas flacas y vacas gordas. Cuando estamos bien, cuando estamos buscando la palabra de Dios cada día, eso nos va a ayudar para cuando estemos en momentos difíciles. Pero si usted llega en momentos difíciles sin haber buscado la palabra de Dios, usted no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer. Es como un ahorro en el banco. Usted ahorra en el banco. ¿Para qué? Para momentos difíciles. Se le malogró el carro, usted ya tiene ahí. Igual pasa con la palabra de Dios. Este es el momento, usted no está pasando por ningún problema, amén.
Este es el momento, todos los días leyendo la palabra para cuando los pase. Y ahí es donde usted va a ver el beneficio. Número 2, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, trae paz a nuestra mente. Trae paz a nuestra mente. Hay un autor y un escritor cristiano que se llama Woodrow Kroll. Él tuve la dicha el año pasado, justamente a raíz de la muerte de mi mamá, toda la familia nos fuimos a tomar el curso de Proverbios con él. Pasamos 4 lindos días con él, un hombre sabio, y él escribe libros. Pues déjeme decirle que este escritor tenía a su padre que sufría de Alzheimer. Ustedes ya saben lo que es el Alzheimer. Es una enfermedad muy difícil. A esa enfermedad se le llama la enfermedad de la larga despedida, porque la persona se va despidiendo poco a poco, se va despidiendo de sus memorias, de su pasado, por último hasta se despide del presente. Por eso se le llama la enfermedad de la larga despedida. Pues este autor tenía a su padre con Alzheimer y él cuenta que dice que el padre cada vez iba desmejorándose, cada vez iba perdiendo más la memoria. Llegó un momento donde este señor dice que ya ni se acordaba de los hijos, pero él era pastor, fue pastor por muchos años, predicó por muchos años y su hijo también fue pastor, este escritor. Dice que ellos no sabían cómo hacer, cada vez que lo iban a visitar era un dolor y era un dolor increíble porque él no lo reconocía. Un día ellos deciden, vamos a leerle la palabra de Dios. Cogieron la Biblia y comenzaron a leerle salmos, comenzaron a leerle proverbios. ¿Y saben qué sucedía? Cada vez que ellos le leían, el padre balbuceaba los versículos y les seguía con los versículos. ¿Saben que el Alzheimer les pudo quitar inclusive la memoria de los hijos, pero no le pudo quitar la memoria de la palabra de Dios? Ellos se quedaron asombrados que la palabra de Dios no se fue con la enfermedad y que este hombre podía inclusive recordar los versículos, porque obviamente era un hombre que había recurrido a la palabra de Dios todos los días y había guardado los versículos de Dios, la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Yo le pregunto, ¿dónde guarda usted la palabra de Dios? ¿Dónde la guarda? ¿La guarda en una mesa? ¿La guarda en su mesa de noche? ¿La guarda en un librero? Dios no se la dio para que la pusieran allí. Dios se la dio para guardarla en su corazón, para guardarla en su mente. Y algún día, cuando usted la necesite, esa palabra viene. Esa es la idea. Trae paz a nuestra mente. La palabra de Dios fue lo único que pudo este hombre recordar y fue lo único que pudo traerle paz a su mente. Ya Pablo nos decía qué importante es tener la mente de Cristo, porque la mente de Cristo estaba llena de la palabra de Dios. Simple y llanamente por eso. Porque la mente de Cristo solo guardaba palabra de Dios. ¿Okay? Y Pablo nos dice, es importante tener la mente de Cristo. Vayan a 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Ustedes dirán, ¿por qué no están los versículos? Oh, sí están, excelente. Gracias, hermano. Yo no se los pasé, pero son tremendos. Ok, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Miren lo que dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Pablo da por sentado que el verdadero cristiano ya tiene la mente de Cristo. Ya lo tiene. Porque Pablo da por sentado que no hay cristiano que pueda decirse que es cristiano sin leer la palabra y sin tener la palabra en su mente. El mensaje de hoy día tiene por título Regresando a la palabra de Dios. Este es un relojito que mi esposo me ha puesto para no pasarme, pero ya se salió la batería. Será del Señor que no mire mucho el reloj. Me tendrá que hacer seña. Bueno,
La mente de Cristo, la mente de Cristo. Cristo lleno de la palabra, y es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Pablo nos dice, es la responsabilidad nuestra. Y eso es lo que pasó con este pastor. Número 3, ¿por qué nosotros, qué recogemos, qué bendición tenemos al leer la Biblia? Número 3, trae tranquilidad al alma. Trae tranquilidad al alma. Déjeme decirle algo, yo sé que algunos lo saben, pero no todos. Recibí a Jesucristo cuando tenía 8 años de edad. Llegué a ser cristiana cuando era muy pequeña. Crecí en una familia cristiana y le doy gracias a Dios por eso. Jóvenes y niños no se imaginan la diferencia de haber crecido en un hogar cristiano. Créanmelo, hay una gran diferencia. ¿Okay? El Señor me dio un esposo maravilloso, como dice, el hombre de mis sueños, no la casa de mis sueños, el hombre de mis sueños. Okay, y le agradezco al Señor por eso. Y me dio 2 hijas preciosas, por las cuales yo estoy muy orgullosa de ellas. Déjeme decirle algo importante. Hablábamos con mi esposo hoy día en la mañana. Los 4 estamos enseñando la palabra de Dios. Los 4 en algún momento, cada uno en su tiempo, decidió decirle al Señor, Señor, úsame para enseñar la palabra de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero eso no significaba que yo no hubiera tenido problemas, los he tenido. Ha habido muchos problemas, muchas frustraciones, muchos momentos difíciles en mi vida, pero ¿saben qué? Solamente la palabra pudo sostenerme. Solamente el saber que la palabra iba a estar conmigo, que Dios iba a estar conmigo, que Dios me decía, no importa lo que tú pases, no importa gigante con el cual tú te enfrentes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy el creador, yo soy el que sostiene este universo. Yo soy el que te hice, yo soy inclusive el que sostiene todo lo que pasa a tu alrededor. No hay nada que te sorprenda, o si te sorprende a ti, no hay nada que me sorprenda a mí. Eso es lo que hace el Señor, traer tranquilidad a mi alma. Yo le pregunto cuando tiene problemas, cuando viene dificultades, su alma se tranquiliza porque sabe que está en la mano de su Dios. O usted se intranquiliza, se angustia, se desespera, pierde el sueño, empieza a llorar por todas partes, se le ve en todas las esquinas, en todos los rincones. No estoy en contra del dolor. Creo que el dolor es una expresión natural y normal de todo ser humano. Lo que yo le digo es, no vaya a poner el dolor primero que Dios. No vaya a poner el dolor primero que Dios. El dolor va a estar. Pero sobre el dolor está Dios. Sobre el dolor está su creador. Sobre el dolor está quién la salvó, quién lo salvó. Y quién le dice, yo soy tu Dios. Quieto, quieta, que yo soy el que tiene el control de las circunstancias. Eso es lo que el Señor hace, trae tranquilidad a nuestra alma. Número 4. Leer la palabra nos da fortaleza para el viaje en esta vida. Cuando nosotros leemos consistentemente la palabra de Dios, no digo un de vez en cuando, no digo cada domingo cuando se lee en la iglesia, consistentemente, déjeme decirle que nosotros nos convertimos en agentes de cambio. Nosotros cambiamos con la palabra y podemos ayudar a otros a cambiar también. Si nosotros como cristianos no leemos la Biblia, no creemos en ella, no la obedecemos, déjeme decirle que lo único que somos un número en la estadística, nada más. Nada más. Si usted va a las estadísticas y dice cuántos cristianos hay en los Estados Unidos, usted se va a sorprender. Hay como 80% de la población americana llamada cristiana. La pregunta es, si hay 80% de cristianos, ¿por qué vivimos lo que vivimos? ¿Por qué vemos la inmoralidad? ¿Por qué vemos el pecado? ¿Por qué vemos todo lo que vemos? Porque hay muchos de ese 80% que decidieron solo ser un número en la estadística. Nada más. Pero no son personas de cambio. No son cristianos que Dios les cambió para poder ayudar a otros a cambiar.
Romanos 10:17. Vaya a Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces decimos, yo quiero tener fe, yo quiero que mi fe aumente, yo quiero que mi fe crezca, yo quiero creer en Dios, quiero creer en su palabra. La palabra dice, lo único que te va a dar fe es la palabra. No va a haber crecimiento de fe si usted no lee la palabra cada día. No crea que usted va a crecer en fe o yo voy a crecer en fe si no lee la palabra cada día. Se va a quedar con su fe pequeña forever. ¿Okay? Lo único que trae fe a nuestra vida, una fe fuerte que nos pueda ayudar en los momentos difíciles, es la palabra de Dios. No hay otra. Y eso es lo que nos dice este punto. Nos da fortaleza para el viaje en esta vida. Pero número 5, seguimos con los beneficios. Leer la Biblia nos protege de los ataques de Satanás. Nos protege de los ataques de Satanás. ¿Sabe que cuando nosotros fallamos en leer la Biblia, cuando no las buscamos diariamente, nos ponemos vulnerables al enemigo más grande que tenemos, que es Satanás? Nos ponemos vulnerables porque Él sabe que nos volvemos ignorantes de la palabra de Dios, que no sabemos dónde coger, no sabemos qué promesas coger, no sabemos qué obedecer, no sabemos cómo solucionar nuestros problemas. Y esa es una presa muy fácil para el enemigo. Ya Pablo nos dice en Efesios 6, 10 y 18, usted va a encontrar que es necesario ponernos la armadura de Dios. Dios no nos ha dejado desprovisto, pero si usted no lee esa parte de la palabra de Dios, si usted no la cree, si usted no se apropia cada día, usted será como un soldado desarmado cada día que sale para afuera. ¿Okay? Por eso es importante que regresemos a la palabra de Dios. Y uno dice, ¿será posible que en una iglesia cristiana se tenga que predicar de ese tema? Sí. Créanme, en este siglo XXI, muchas iglesias necesitamos regresar a la palabra, porque nos hemos desviado, hemos ido por todo sitio, pero no hemos regresado a la palabra, y por eso es el tema de hoy. También el número 6, otro beneficio. Leer la Biblia nos ayuda a definir correctamente la moralidad. Nos ayuda a definir correctamente la moralidad. Vayan a Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere saber la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué joven no quiere saber la voluntad de Dios? ¿Qué adulto no quiere saber la voluntad de Dios? ¿Dónde se encuentra eso? En la palabra. No hay de otra. No lo vas a ver con el vecino, no lo vas a ver con el pastor, no lo vas a ver con la maestra o el maestro de escuela dominical, lo vas a ver con la palabra. ¿Okay? Leer la Biblia a mí me aclara, me dice lo que es bueno. ¿Saben por qué este país está como está? ¿Saben por qué el mundo está como está? Porque no es un problema solo de los Estados Unidos, es un problema a nivel mundial. Porque ellos decidieron no tener la Biblia como referencia. Al no tener la Biblia como referencia, no pueden ver claramente lo que es malo y lo que es bueno. No pueden ver claramente lo que es moral y lo que es inmoral. Todo se le hace igual, todo se hace lo mismo, porque no tienen la Biblia como referencia. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo? Que hay muchos creyentes que tampoco la tienen. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste, que hay muchos creyentes que no tenemos la Biblia como referencia. Y siendo creyentes,
llamándonos cristianos, no podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que vemos lo que vemos. Hay una crisis increíble en las iglesias. ¿Saben dónde empieza la crisis? En haber abandonado este libro. Ahí empieza la crisis. Contamos con todo, hasta con hermosos edificios, con buenos equipos de audio y video, pero hemos dejado lo mejor, la palabra de Dios. Y créanme, hermanos, si lo traigo esto aquí, porque el Señor puso algo en mi corazón, y es, ninguno de nosotros va para adelante sin la palabra del Señor. No vamos adelante sin la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser algo que nosotros entendamos y comprendamos que sin ella no vamos a hacer nada, no vamos a hacer ningún cambio, ni en mi vida ni en la vida de los demás. No nos engañemos más. Definitivamente, solo sin la palabra de Dios no vamos a ningún lugar. Entonces, leer la Biblia me ayuda a definir correctamente la moralidad. Pero número 7, leer la Biblia nos lleva a una intimidad con Dios. Y esta es una parte muy bonita, me encanta muchísimo. Vayan a Éxodo 24, Éxodo 24 del 1 al 2. Miren lo que dice y atiendan cómo va la situación. Dijo Jehová a Moisés, trata de Jehová y trata de Moisés. Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Si alguien es matemático, ¿me puede decir cuántas personas iban a subir? De acuerdo a ese versículo. 74. 74, ¿ok? 74, Jehová le dice a Moisés, 74 personas van a subir, pero algo dice al final, y os inclinaréis ¿desde dónde? Desde lejos. Esos 74 iban a subir a ver a Jehová, pero desde lejos. Jehová le dice, ahí nomás, los 74, que suban de allá para aquí, pero ahí nomás. Pero miren lo que dice el versículo 2. Pero, a veces los peros son bonitos, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. De los 74, Dios le dice ahora, solo tú, Moisés, solo tú acércate a mí. Solo tú, acércate a mí. Dios queriendo tener una relación personal, íntima con su siervo Moisés, aquel que lo buscaba todos los días, aquel que lo buscaba en su palabra. Hermano, Dios nos dice a cada uno de nosotros cada día, acércate. Él nos llama. Él nos dice, Juan, María, José, Regina, acércate, acércate. Y nosotros nos quedamos lejos. ¿Saben por qué? Porque nos perdemos la bendición de buscarlo en su palabra. Siempre nos mantenemos lejos de Él, siempre Dios allá y yo aquí, sin tener de referencia su palabra. Él nos dejó su palabra porque es lo que nos mantiene juntos, es lo que me mantiene con Él. Él no quiere que lo adoremos y lo sirvamos a distancia, Él nos quiere cerca. Y la única manera de estar cerca es con su palabra, ni siquiera viniendo a la iglesia los domingos. Si usted cree que estar cerca de Dios es venir todos los domingos a la iglesia, le tengo que decir la verdad, no es así. Usted puede estar sentado y puede estar lejísimos de Dios. Lo único que le acerca a Dios es la palabra. Y es lo que Dios le dice a Moisés. Moisés, tú acércate. Yo quiero ser Moisés, yo no quiero ser parte de los 73. Yo quiero que el Señor me diga, acércate, Judy, acércate más a mí. Quiero estar cerca, quiero conversar contigo a sola. Deja el resto, deja lo demás, deja la bulla, deja el ruido, deja los amigos. Tú acércate. Quiero trabajar contigo a solas.
Eso es lo que Dios le pedía a Moisés. Por eso dice, leer la Biblia nos lleva a una intimidad con Dios. ¿Sabes que cuando tú lees la Biblia es Dios y tú? Dios hablándote a ti. Dios diciéndote exactamente lo que tú necesitas escuchar. Es solo contigo. Miren Salmos 42:1. Salmos 42:1. Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que seamos como este siervo, clamando por la palabra de Dios. Que nos levantemos cada día y digamos, yo necesito la palabra de Dios, yo necesito ver a Dios, yo necesito ver a Dios a través de su palabra. Por eso le digo, hermano, ¿dónde está su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde la puso? Llegando de la iglesia, ¿lo dejó en el carro? ¿Lo dejó en la mesa de la sala? ¿Lo puso en el librero? Su Biblia tiene que estar con usted. Es la palabra de Dios con usted todo el tiempo. Y eso es lo que nos dice este versículo en el Salmo. Debemos de buscar al Señor con ese mismo deseo que el siervo busca, que brama por las corrientes de las aguas. Sabe que el reunirse diariamente con Él es lo mejor que puede hacer. Es la mejor ayuda que usted se puede dar. ¿Okay? Si usted quiere hacer algo por sí mismo, si usted quiere ayudarse a sí mismo, busque la palabra de Dios. No es para mí, no es para el pastor, es para el bien suyo el buscar la palabra de Dios. Búsquelo cada día en las páginas de su libro. La iglesia de este siglo necesita regresar a la Biblia. Y yo les quiero decir algo, no nos confundamos. Hace poco, hará 3 días, me enviaron un artículo y fue muy triste verlo. Ustedes saben que existen muchas radios, muchas cadenas de televisión, muchos programas. Saben de que muchas radios cristianas han tenido que quitar la predicación de la palabra, han tenido que quitar lecciones, porque el pueblo de Dios, ¿saben lo que piden? Más música. Demandan más canciones. Y como todo eso es negocio, todo eso es business, los dueños de la radio saben lo que han hecho. Dicen, ya no pongamos mucha prédica, ya no pongamos mucha clase, porque el pueblo de Dios pide música, pide canciones, y se han convertido en radios cristianas que solamente pasan canciones. ¿Okay? Déjeme decirle algo, la música cristiana, y hablo de música cristiana, no va a cambiar nuestra vida, se equivoca. La música cristiana no cambia nuestra vida. El Señor no nos manda a cantar música cristiana para madurar. El Señor no nos manda a cantar música cristiana para crecer. El Señor no nos manda a cantar música cristiana para tener más fe. El Señor lo que nos manda es lee mi palabra. Y la palabra de Dios se está sacrificando por eso. ¿Okay? Dice que las iglesias han optado por predicar 30 minutos. ¿Saben por qué? Porque las iglesias piden cantar más. Le estoy diciendo lo que las estadísticas dicen. La iglesia no quiere palabra. Menos. El pastor va a predicar 45 minutos. Uy, es mucho. Me canso, me agoto. Quiero música, quiero cantar, quiero hacer algo. Las iglesias están sacrificando la palabra. Okay. Los salones de clases nos han engañado que los niños solamente atienden 10 minutos. Póngalo a usted a un Nintendo y va a ver las largas horas y horas que están en un Nintendo. ¿Quién le ha dicho a usted que el niño solo atiende 10 minutos? Y lo que hacemos es en todo el tiempo en nuestros salones de clase ponerlos a dibujar, a correr, a saltar. Y la palabra de Dios, 10 minutos.
10 minutos. Jóvenes, decimos, los jóvenes se aburren con la palabra de Dios. Démosle solo 30 minutos y contaditos. Cuando los jóvenes están 8 horas todos los días, de lunes a viernes, en una escuela, sentados, escuchando clase. Hemos sacrificado la palabra de Dios. Hemos sacrificado la palabra de Dios. Hogares cristianos que no abren la Biblia. Hogares cristianos donde la Biblia no se discute, no se lee, no se habla. Donde la Biblia no se enseña. ¿Okay? Hogares cristianos donde ni siquiera se tiene un devocional familiar. Estoy hablando de hogares cristianos. No importa la posición que tengamos, desde lo más bajo hasta lo más alto, no importa el título que tenga. Sea lo que sea maestro, sea esposa de pastor, sea diácono, sea ujier, sea cantante, sea director de lo que sea. Hogares cristianos donde no se lee la palabra de Dios, donde no se estudia. ¿Okay? Quiero decirles, no estoy en contra de la música cristiana. Hoy día fue mi presentación. Me he puesto en el coro y le agradezco al Señor por eso. Y me encanta, gracias al Señor. Créame, me encanta. Lo que yo estoy diciendo aquí es, lo único que nos va a hacer crecer es la palabra de Dios, no la música. No la música. Si usted es de las personas que todo el día escucha música cristiana, amén por eso. Si usted es la persona que tiene una ruma de CDs en su casa, amén por eso. Si usted es la persona que en su carro solo se escucha música cristiana, amén por eso. Pero si usted es la persona que aparte de eso no hace más nada, ni lee su Biblia, está mal. Está mal, porque la música no es la que la va a hacer crecer. Tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado de poner la música cristiana sobre la palabra de Dios, porque no es así. La música cristiana es inspiracional. La música cristiana nos inspira. Es para el momento, es temporal, calma mi alma. Por eso David lo usaba con Saúl. Le tocaba los salmos para que Saúl se tranquilizara. Pero la pregunta es, ¿Saúl cambió? No, Saúl no cambió porque la música no cambia, por más salmos que sean. Saúl hubiera cambiado si hubiera leído la palabra de Dios, si hubiera obedecido la palabra de Dios. Así que no nos confundamos, la música no nos cambia ni nos hace más maduros. La música es inspiracional, la palabra de Dios es eterna, eterna. La música cristiana me da gozo. La palabra de Dios me da madurez espiritual. Okay. La música cristiana habla de la palabra de Dios. Y le doy gracias al Señor por los cantantes. Esta última canción que cantó Noemí, la letra tremenda. Le doy gracias a Dios por eso. Pero la Biblia es la palabra de Dios. La música cristiana alimenta mi emoción. Me siento bien. Por eso yo elijo los tipos de canciones que escucho. Okay. La música cristiana alimenta mis emociones. La palabra de Dios alimenta mi razón, alimenta mi intelecto. Okay. Inclusive cuando yo leo la palabra de Dios, puedo darme cuenta que mucha música llamada cristiana no tiene, ni siquiera se acerca a la teología bíblica. Sin embargo, la cantamos a veces, porque es popular, porque la escuchamos, porque la canta un cantante muy popular y la cantamos, pero ni siquiera nos damos cuenta de lo que la palabra dice. Y estamos cantando algo que ni siquiera es bíblico. Jamás la música va a estar encima de la palabra de Dios. Hoy en día es un día de comisión. Comisión para enseñar la palabra de Dios,
pero para enseñarla con responsabilidad. Hoy día estamos comisionando a todos los que enseñamos, y me pongo allí también, a todos los que enseñamos la palabra de Dios, a todos los que tenemos ese privilegio de enseñar la palabra de Dios. Los estamos comisionando a enseñar la palabra con responsabilidad, con urgencia, porque las almas se pierden, porque inclusive el cristiano debe saber para qué es la palabra de Dios y cómo la debe usar, con respeto, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, y con fe de que ella va a cambiar a nuestros alumnos. Ese es el pedido de este púlpito. Eso es lo que traigo en esta tarde, en decirles que continuemos buscando y regresando a la palabra de Dios. Y tengo algo, yo le quiero pedir al pastor, empezar con él, que continúe predicando la palabra, que no la deje de hacer como su esposa. Yo sé el cuidado que él tiene para buscar palabra de Dios. Créanme, hay muchas iglesias donde todo se predica menos la palabra de Dios. Yo le he visto a él arrodillarse y pedirle al Señor que le dé palabra. Y yo le pido al pastor que lo siga haciendo. Le pido al pastor que continúe con sus 45 minutos y si Dios lo permite se vaya 1 hora, porque este pueblo necesita palabra de Dios. Eso es lo que este pueblo necesita. Le pido al pastor que siga predicando con pasión, como siempre lo ha hecho, que siga predicando con entendimiento, con la razón, con lo que el Señor le pone en su corazón y en su mente, que siga predicando con la mente de Cristo. Pero también yo misma me pido a mí misma, con la posición que esta iglesia me ha otorgado de directora de educación cristiana, que vele porque esta iglesia no deje de enseñar palabra de Dios, que vele para que en cada salón se enseñe la palabra de Dios como debe ser, con el respeto que debe ser, con la urgencia y con la responsabilidad que debe ser. Me pido a mí misma, como directora de educación cristiana, de entrenar a los maestros para que conozcan la palabra y para que sea la palabra la que enseñen, para poder animar a esta congregación a leer la palabra de Dios, porque sin ella no vamos a ninguna parte, para poder ofrecer a esta congregación estudios, no estudios de otro tipo que no sea la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado. Y por eso es que en septiembre vamos a empezar las doctrinas bíblicas. Y ojo, no son doctrinas bautistas, son doctrinas bíblicas, porque es lo que nos interesa, las doctrinas de la Biblia, no doctrinas de ninguna denominación. Y también pido a todos los maestros que enseñan a jóvenes, déjenme decirles que a ustedes les toca alcanzar esta generación, a los que están enseñando y a los que van a enseñar. Les toca moldear las vidas de los jóvenes, hacer que los jóvenes cada vez se parezcan más a Jesucristo, que llegue un momento donde no digan what will Jesus do, sino también what will Jesus think. Déjenme traducirlo. Que no solo digan qué es lo que Jesucristo hace o haría en este caso, sino qué es lo que Jesucristo pensaría en este caso. Porque esa es la meta, pensar como Cristo pensó. Le pido a todos los maestros de jóvenes que sean ejemplo para ellos. Créame, maestro de jóvenes, no es fácil, pero yo le quiero quitar una carga. Esta congregación no le pide que usted sea amigo de los jóvenes, le pide que usted sea ejemplo para los jóvenes, que usted sea el primero que lea la Biblia para que la pueda dar. Eso es lo que le pedimos, porque sabemos que la Biblia, la palabra de Dios es la única que va a cambiar esta generación. Queremos jóvenes cambiados, jóvenes, escúchenme, los queremos cambiados y no solamente yo, no solo el pastor, sus padres. Y los jóvenes que no están aquí, porque padres, ustedes saben que tienen hoy jóvenes en sus casas y sé que están sufriendo por ellos y sé que está orando por ellos.
Queremos jóvenes cambiados, queremos jóvenes reformados, jóvenes santos, limpios, piadosos, siervos, que sirvan a su Señor, pero nada de eso pasará si ellos no buscan la palabra de Dios. Y ese es el reto para los maestros de jóvenes. Maestros de jóvenes, disminuyan el juego y den más tiempo a la palabra. Ahí es donde vamos a ver resultados. Salmo 119, 9, 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿En dónde he guardado sus dichos? ¿Qué dice allí? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si queremos este tipo de jóvenes, necesitan leer la Biblia. Padre, usted tiene que ser el ejemplo número 1. Créame, no importa los títulos que su hijo tenga, no importa la universidad que su hijo vaya, no importa el dinero que su hijo haga. Si su hijo no lee palabra, no hay cambio. Así de simple, no hay cambio. Pero también tengo un desafío para los maestros de escuela dominical y de los estudios bíblicos. También tengo un desafío para ello. Déjeme decirle, hace muchos años, en 1780, se creó la escuela dominical en Inglaterra, por primera vez. Pero ¿saben por qué se creó? Porque alguien vio que había cantidades de niños en la calle sin hacer nada. Alguien vio que había cantidades de niños jugando en los parques por horas sin hacer nada. Y esa persona dijo, ¿por qué no invitamos a estos niños en todas las horas que están allí a estudiar la palabra? Y así fue como se creó la escuela dominical. En Inglaterra, para 1831, 50 años después, se vio 1.250.000 niños asistiendo a las escuelas dominicales. Hoy en día, obviamente, el número es mucho mayor. Pero esa es la razón por la que se formó la escuela dominical. La escuela dominical no se formó para coinonía. La escuela dominical no se formó para compañerismo. La escuela dominical no se formó para ser amigos. Está bien compañerismo, está bien coinonía. Pero la razón principal por la cual se formó es para estudiar la palabra. Esa es la razón. Así fue como se creó la escuela dominical. Muchos dicen que la escuela dominical es el corazón de la iglesia. Y es verdad, pero no cualquier escuela dominical. La escuela dominical que enseña palabra es el corazón de la iglesia. La escuela dominical que está cumpliendo la comisión de alcanzar a los perdidos para Cristo es el corazón de la iglesia. La escuela dominical cuyo maestro se para adelante a enseñar la palabra porque él y ella leen la palabra cada día, es la escuela dominical que es el corazón de la iglesia, no cualquier escuela dominical. Esa escuela dominical donde solamente hablamos, conversamos, pero nada referente a la palabra de Dios, esa no es el corazón de la iglesia. Maestros, tanto de los días domingos como de los días jueves, mi desafío para ustedes es prepárese. Prepárese a la altura de la palabra de Dios. Dé la palabra de Dios con pasión. Délo con ejemplo. Que usted lea la palabra de Dios y que sea esa palabra de Dios que lea cada día la que usted trae cada domingo y cada jueves. No simplemente el manual, no simplemente el currículum que leyó el día sábado y de lunes a viernes usted no leyó palabra. No nos engañemos, hermanos, yo no puedo saberlo, pero Dios lo sabe. Dios sabe si usted le está diciendo a los alumnos que la palabra de Dios es importante y no lo es para usted cada día. La palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios es un privilegio. Y tomar esta posición de enseñar la palabra de Dios es con privilegio, no lo tome a la ligera. No piense que enseñar la palabra de Dios es para ayudarnos, porque no hay nadie quien lo pueda hacer. Si tenemos que cerrar salones o juntarlos, lo haremos. Pero nuestra meta es que se enseñe palabra de Dios.
Pero también quiero darle un desafío a la iglesia, a toda la congregación. Si alguien me dice, hermana, yo no me voy a acordar nada de lo que usted dijo, es okay, está bien. Pero lo único que yo quiero que se acuerde es esto. Lo único que Dios nos dejó fue su palabra. ¿Saben que esto es lo único que Él nos dejó? Él no nos dejó más nada. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero nos dejó su palabra. ¿Okay? Él no nos la dejó como adorno, Él no nos la dejó para que la guardáramos, Él nos la dejó porque Él sabía y pedía que era necesario que la leyéramos cada día. La Biblia, por último, es el único libro, el único que Dios escribió, el único, no hay otro. Cuando no la leemos, lo deshonramos a Él, porque le decimos que el único libro que Él dejó en este mundo no nos interesa, ni nos importa. Nos preocupamos de honrar a Dios en otras cosas, pero no nos preocupamos de honrar a Dios leyendo su palabra. Cuando nosotros fallamos en leer la Biblia, le robamos a Él el honor de haber sido el autor del mejor libro que haya existido en este mundo y que existirá. Pero también nos robamos a nosotros mismos la paz, el confort, la fortaleza, la sabiduría para resolver problemas y el sentido de que Él hace cosas buenas para mí. Y si Él me mandó la Biblia es porque es bueno que yo la lea. ¿Okay? Me pregunto, ¿qué piensa usted decirle a Dios cuando esté a su presencia? Porque todos vamos a estar ante su presencia. ¿Qué piensas tu niño? ¿Qué piensas tu joven, tu adulto, tu maestro, tu líder? ¿Qué piensas decirle a Dios cuando Dios te pregunte a ti y te diga, cuando estuviste en la tierra leíste mi libro? ¿Qué piensa decirle? No, a mí no me gusta leer. Créame, esa excusa no se la va a aceptar. Lamentablemente, si a alguno no le gusta leer, la tarea principal que Dios le ha dado es leer la Biblia. No hay choice. Dios no dice, lean la Biblia lo que les gusta leer, y lo que no les gusta, no se preocupen, yo les entiendo. No hay choice. No le gusta leer, pídale al Señor, Señor, ayúdame a amar la lectura, pero esto lo tengo que leer cada día, no hay de otra. ¿Qué piensa contestarle al Señor? ¿Qué le piensa decir al Señor cuando el Señor le diga, leíste mi libro? ¿Leíste mi libro? ¿Cuál va a ser la respuesta? Solo usted sabe. Ahorita mismo usted tiene la respuesta en la mente. Ahorita mismo usted sabe qué le diría si usted parte ahora y el Señor se lo lleva hoy. ¿Okay? No tome esto a la ligera, hermano. En este preciso momento, déjeme saber, usted tiene su esposa, sus hijos o su esposo al lado. Y ellos saben si usted lee la Biblia. Yo no lo sé. Ellos lo saben. Ellos saben si usted es líder o no es líder, si es maestro o no es maestro y usted lee la Biblia. Yo no lo sé. Ni lo sabré ni me interesa saberlo. Pero sus hijos saben si usted acude a este libro diariamente. Su esposa y su esposo también. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? Hoy responde esa pregunta con seriedad. No podemos decir que amamos a Dios si no leemos su palabra. No podemos decir que somos cristianos si no leemos su palabra. No podemos decir que venimos y oramos y alabamos al Señor y no buscamos su palabra cada día. Perdónenme, pero si es así, usted se ha convertido en un cristiano de las estadísticas, un número más para la estadística, pero no en el cristiano que Dios quiere que usted sea, no en el cristiano que Dios quiere que yo sea. Respóndale a Dios y haga el cambio que necesita hacer. Para terminar, vaya a Salmos 19, 7, 10. Salmos 19, 7, 10. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová
es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Agachen sus rostros, cierren sus ojos. Y déjeme decirle algo. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Si cuando usted está en problemas, cuando vienen las partes difíciles de nuestra vida, cuando viene la soledad, la angustia, usted recurre a la palabra de Dios, déjeme decirle, está bien. Es la única que le va a poder ayudar. Pero cuando le va bien, cuando todo es éxito, cuando todo marcha de mil maravillas, Dios espera también que acuda a la palabra de Dios. Dios quiere una intimidad con usted. Dios quiere hablar con usted, no a través de la gente, no a través de la multitud, del bullicio, a solas con su palabra. Él quiere usar su palabra para hablar con usted. No sabe lo que se pierde cuando no busca la palabra de Dios. Hágalo usted, ahorita mismo, dígale, Señor, perdóname, no busco tu palabra, sea honesto con Dios. Y dígale, Señor, te amo a ti, pero no he estado amando tu palabra. Te busco a ti en todas partes, pero no te busco en tu palabra. Señor, he resuelto problemas con mucha gente, con muchos consejeros, pero no lo he resuelto con tu palabra. Ahora entiendo, Señor, que tu palabra es lo que tú me dejaste, es el único libro que me dejaste para leerlo, Señor. Ayúdame a buscarla, ayúdame a cada día a ir donde ella y tener ese tiempo íntimo contigo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, yo te entrego esta congregación. Aquí estamos, Señor. Señor, tú eres el centro de todo este universo. Tú eres la razón por la que existimos, por la que somos. Si algo hacemos, si algo somos, es por ti, Señor. Si esta iglesia tiene la bendición de tener este edificio, es por ti. Si esta iglesia tiene la bendición de tener una escuela dominical, es por ti. Si esta iglesia tiene la bendición de tener los estudios bíblicos, es por ti, Señor. Si esta iglesia tiene la bendición de tener este coro, es por ti. Si esta iglesia tiene la bendición de tener todos estos ministerios, es por ti, Señor. Que no olvidemos eso, Padre. Que la razón por la que estamos aquí eres tú. Que, Señor, tú nos has dado la Biblia, la palabra de Dios, para tener una conversación con nosotros cada día, no cada semana, no cada mes, no cada vez que vengo a la iglesia, cada día, Señor. Que tu palabra es la que me alimenta, es la que me madura, es la que me da sabiduría, es la que me ayuda en mi angustia y en mi temor y en mi soledad, Señor. No son las personas, no son los programas, no son las canciones. Es tu palabra, la Biblia, Señor. Escucha el clamor de mis hermanos, aquellos que están orando, aquellos que están hablando contigo. No importa el título, no importa la posición. Yo te digo, Señor, regrésalos a tu palabra. Regrésalos a buscar tu palabra. Pon en ellos hambre y sed de tu palabra. Pon en mí hambre y sed de tu palabra. Ayúdanos a que esta congregación sea celosa de la palabra, a que pueda buscar tu palabra en cada reunión que tengamos como iglesia, Señor. Guarda esta iglesia,
Guárdala, Señor, para que nada ni nadie, Señor, se ponga sobre tu palabra ni sobre ti, Señor. Para que todos en humildad, Señor, sepamos que la cabeza de esta iglesia es Jesucristo, Señor, y que sobre ella no hay nada ni nadie, Padre amado. Gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por lo que tú estás haciendo ahorita en cada vida. En el nombre de Jesús te lo pido.